señores profesores y público en general. Bueno, tenemos el día una segunda reunión programada por las especialistas del nivel primario. Reciban el saludo del profesor Marco Antonio Salazar Gallardo, director de la UGEL Arequipa Sur, el profesor Roberto Carlos Marín Samayani, jefe del área de gestión pedagógica. Como había indicado, esta capacitación ha sido programada para el día de ayer y el día de hoy. Como bien ustedes saben, han seguido ayer orientaciones generales sobre experiencias de aprendizaje, que estuvo a cargo de la profesora Patricia Álvarez. Entonces, el día de hoy, continuando con esta capacitación, vamos a tocar el tema adecuación de experiencias de aprendizaje propuestas en la plataforma de Aprendo en Casa. No sin antes indicarles que la asistencia y las preguntas las pueden realizar mediante el Face, ¿no? Para que posteriormente la profesora Zoraida esté haciendo las preguntas a la profesora Amparo Salas, que estará a cargo el día de hoy. Entonces, dicho todo esto, siempre recordándoles que hay que cuidarnos, que hay que mantener los protocolos para todas las actividades que podamos hacer. Vamos a dar inicio a esta exposición. Profesora Amparo Salas, buenos días. Buenos días, profesor Edison. Buenos días, señores directores, señores profesores. Entonces vamos a iniciar nuestra sesión del día de hoy. Voy a compartir pantalla. A ver, nuestra reunión del día de hoy se trata sobre la adecuación a las experiencias de aprendizaje propuestas en la plataforma Aprendo en Casa. Nuestro propósito de hoy, brindar orientaciones a directivos y docentes del nivel primario sobre el proceso de adecuación a partir de las experiencias de aprendizaje que se encuentran en la plataforma Aprendo en Casa. Vamos a encontrar en las guías del Minedu que nos dice diversificación de la seda de la estrategia Aprendo en Casa. A ver, diversificación, entonces ya no nos referimos a diversificar competencias, a diversificar capacidades o desempeños. Vamos a diversificar las experiencias de aprendizaje que nos propone Aprendo en Casa. Y para esta diversificación podemos seguir tres procesos. Contextualizar a nuestro contexto y nuestra realidad local, adecuar a realizar cambios en las experiencias de aprendizaje, ya sea en la actividad, en el reto, en el desafío, según los niveles de desarrollo de los estudiantes, porque de repente el docente considera que este nivel es muy alto para sus estudiantes o considera que también puede ser muy bajo para sus estudiantes. Y también se puede hacer adaptaciones. ¿En qué casos van a las adaptaciones? En el caso de que yo tenga estudiantes con necesidades educativas especiales, y estas adaptaciones van según el tipo de discapacidad y grado de discapacidad. A ver, iniciamos las acciones para diversificar las experiencias de aprendizaje. Primero, tenemos que hacer una revisión de los componentes de la experiencia de aprendizaje. En base a esta revisión, realizo el ajuste de actividades. Y acá cabe resaltar, ¿no? Cada modificación que se realiza en un componente de la experiencia de aprendizaje implica la revisión y el ajuste de todos los demás componentes. A ver, la experiencia Aprendo en Casa nos ha planteado este mes, o para la siguiente sesión que vamos a empezar el 24 de mayo, la situación de salud y conservación ambiental, la situación macro. Tiene una duración de 3 semanas, 15 días, las fechas del 24 de mayo al 11 de junio. Aquí tenemos las actividades que propone Aprendo en Casa para el tercer, cuarto y quinto ciclo. Si vemos en el tercer ciclo, el título de experiencia de aprendizaje es Cuidamos nuestra salud promoviendo prácticas saludables. En el cuarto ciclo, Si te cuidas, nos cuidamos todos. En el quinto ciclo, el conocimiento de la ciencia y saberes ancestrales en el cuidado de la salud. A ver, ¿cómo iniciamos este proceso de diversificación o adecuación? Como nos dice, para esta tenemos que hacer la revisión de los componentes de la experiencia de aprendizaje. Tenemos que revisar y analizar la situación
problemática que nos presenta la experiencia de aprendizaje, tenemos que ver si se ajusta a las necesidades, al contexto o los intereses de mis estudiantes. Luego de realizar esta revisión de la situación problemática, voy a realizar la revisión de los propósitos de aprendizaje y los enfoques transversales. Voy a analizarlos desde el punto de vista de las necesidades reales de aprendizaje de mis estudiantes. Luego, voy a revisar el reto y voy a determinar si este reto que está proponiendo la experiencia es posible que sea alcanzada por mis estudiantes. A continuación, voy a revisar las producciones o actuaciones que tienen que presentar los estudiantes, revisar si está de acuerdo al nivel y el progreso de las competencias, y finalmente voy a revisar los criterios de evaluación, si estos responden a las necesidades reales de aprendizaje de mis estudiantes. Para este ejemplo que vamos a dar el día de hoy, vamos a trabajar con la experiencia de aprendizaje del cuarto ciclo, las prácticas saludables del estado de salud de nuestra familia. La situación de problemática que nos propone la estrategia Aprende en Casa. Planteamiento de la situación. La pandemia del COVID-19 en el Perú y en el mundo está causando muchos cambios en nuestras vidas. Sabemos que para evitar enfermarnos debemos realizar algunas acciones, como lavarnos las manos, utilizar mascarilla, permanecer en casa, respetar el distanciamiento, entre otras. También es importante reconocer que en los últimos meses las familias se han fortalecido al estar más tiempo juntas. Sin embargo, al no realizar actividades físicas y recreativas, corremos el riesgo de desarrollar otras enfermedades. Ante esta situación, te planteamos el siguiente reto. ¿Qué debemos hacer para prevenir enfermedades y seguir cuidando nuestra salud? ¿Qué voy a revisar aquí en la situación? La misma guía nos propone estas preguntas, ¿no?, que tengo que responderme yo como docente después de leer. Esta situación es desafiante para mis estudiantes, les genera conflicto cognitivo, está ajustada a sus características, es interesante y relevante para ellos, les brinda información importante sobre las competencias que se desarrollarán, les permite asumir un rol protagónico. Si la situación no se ajusta a mi contexto, ¿qué otra situación podría emplear que esté vinculada a él? Para nuestro ejemplo, hemos tomado esta situación. Supongamos que el profesor ha decidido hacer una adecuación a la situación de aprendizaje. Entonces lo voy a contextualizar, el docente lo va a contextualizar de acuerdo a la realidad local. Este docente, es un caso hipotético, ¿no? Ha encontrado que sus niños tienen sobrepeso. En la comunidad hay sobrepeso. Según los últimos, en una información que salió, los peruanos en promedio han subido de 5 a 7 kilos por el sedentarismo, ¿no? Entonces, de repente, también en esa institución educativa está ocurriendo la misma problemática. De repente, en otra institución, al ver las bajas, últimamente ha bajado la temperatura, entonces el docente considera indispensable tratar este tema, ¿no? Entonces él ya no va a coger sobrepeso, sino de repente va a coger las enfermedades respiratorias que se están produciendo a consecuencia de las bajas temperaturas de los últimos días. De repente otro docente va a considerar importante trabajar por la anemia. De repente en su contexto hay niñitos que tienen casos de anemia, ¿no? Situación educativa. Entonces, y si de repente estamos en la costa, el profesor puede, supongamos, trabajar la prevención del dengue, ¿no? Entonces, ¿cómo lo contextualizamos? La pandemia en Arequipa y el Perú y el mundo está causando muchos cambios en nuestras vidas. Sabemos estar enfermarnos y si vemos todo lo primero es igual a nuestra situación primigenia, ¿no? Sin embargo, acá le vamos a colocar con rojo, hemos identificado en nuestra comunidad niños con sobrepeso
al no realizar actividades físicas y recreativas, corremos el riesgo de desarrollar otras enfermedades. Ante esta situación, te planteamos el siguiente reto. Acá también, como hemos cambiado, la situación que nos propone Aprende en Casa es muy general. Acá hemos especificado que vamos a hablar del sobrepeso, entonces también el reto cambia, ¿no? El reto va a ser, ¿qué debemos hacer para prevenir el sobrepeso y cuidar nuestra salud? El siguiente paso de esta adecuación es revisar el propósito de aprendizaje. La experiencia Aprende en Casa me propone estas competencias: construye su identidad, que es de personal social; resuelve problemas de cantidad, que es de matemática; explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia, energía, biodiversidad, tierra y universo, que es de ciencia y tecnología. Lee diversos tipos de textos en su lengua materna, que es comunicación; escribe diversos tipos de textos en su lengua materna, también es comunicación; asume una vida saludable, educación física; crea proyectos artísticos. A ver, todas estas competencias nos propone la estrategia Aprende en Casa. Ahora, yo voy a responder estas preguntas. ¿Qué saberes de mis estudiantes se conectan con la situación, la nueva que he propuesto, ¿no? ¿Qué otras competencias pueden movilizar para enfrentar el reto? A ver, el docente hacer el análisis va a seguir trabajando con estas mismas competencias. Ya acá en Explica el mundo físico, esta competencia de ciencia y tecnología requiere que el estudiante busque información en fuentes secundarias, ¿no? La primera competencia que se indaga tiene que estar en contacto directo con el fenómeno, pero aquí en Explica tiene que estar en contacto con fuentes secundarias. Entonces, ¿sobre qué va a buscar el niño acá? Información va a buscar sobre el sobrepeso, ¿no? Y su relación con la salud. Entonces, el docente observa si es necesario, si voy a usar esta competencia, esta también, entonces, y me doy cuenta que no tengo competencias para el área de ciencia y tecnología, de educación religiosa, perdón. Entonces, revisando el programa curricular, me doy cuenta que de repente puedo trabajar esta competencia. Asume la experiencia del encuentro personal y comunitario con Dios en su proyecto de vida en coherencia con su creencia religiosa. Puedo trabajarla, ya que en 4º grado, tengo el desempeño, participa activamente y motiva a los demás en el respeto y cuidado de sí mismo, del prójimo y de la naturaleza como creación de Dios. ¿Por qué el docente escoge esta competencia? Porque estamos diciendo que tenemos que cuidar entre nosotros, entre la familia, debe haber este cuidado, ¿no? Para conservar nuestra salud. Ahora, la estrategia Aprende en Casa me propone los enfoques transversales: enfoque ambiental, enfoque búsqueda de la excelencia, enfoque intercultural. Como le he agregado esta competencia de educación religiosa, que es cuidado de sí mismo y del prójimo, entonces le puedo agregar el enfoque orientación de alguien común. Y de repente le puedo quitar uno de los 3. De repente el enfoque de búsqueda de la excelencia ya lo he trabajado varias veces, entonces lo puedo, en esta oportunidad no lo trabajo, y en vez de este enfoque voy a trabajar el enfoque orientación al bien común. Ahora, el reto que nos proponía la estrategia Aprende en Casa es: ¿qué debemos hacer para prevenir enfermedades y seguir cuidando nuestra salud? Si vemos, es un reto muy general, nosotros lo hemos especificado. A ver, ¿qué debemos hacer para prevenir el sobrepeso y cuidar nuestra salud? A ver, aquí tenemos que responder, ¿no? Analizar el reto. Este reto, a ver, ¿qué recursos y apoyos requieren mis estudiantes? Considerando su diversidad para resolver este reto. La gente tiene que ver qué material educativo va a necesitar el estudiante. Si en la estrategia Aprende en Casa no hay texto sobre sobrepeso, si en mis cuadernos de trabajo los
textos del grado no encuentro textos sobre el sobrepeso, entonces el docente tiene que buscar y proporcionar a los estudiantes estos recursos y apoyos, ¿no? Por eso tiene que revisar. A ver, ¿cómo se ajustaría ese reto para que sea factible para mis estudiantes resolverlo con los recursos que poseen? A ver, pueden resolverlo, se les va a hacer fácil, tienen la información suficiente. A ver, ¿qué adecuaciones puedo realizar para responder a los niveles reales de logro de las competencias para mis estudiantes, por parte de mis estudiantes? Entonces, la adecuación que le hemos hecho aquí es, hemos cambiado el reto, ya no vamos a hablar de enfermedades en general, sino del sobrepeso y el cuidado de nuestra salud. Como les digo aquí, otros docentes pueden trabajar, escoger, según el contexto de su institución educativa, enfermedades de repente respiratorias, la anemia, de repente el dengue, ¿no? Según la realidad de su institución educativa. Ahora, tengo que revisar también las producciones o actuaciones que nos propone la estrategia Aprende en Casa. En este caso, la estrategia Aprende en Casa, la experiencia nos dice, la producción que van a realizar es un díptico con recomendaciones que favorezcan la prevención de enfermedades y el cuidado de la salud de todas y todos. Yo también, en base a estas producciones o actuaciones, tengo que responder estas preguntas, analizar según estas preguntas, ¿no? A través de qué actuaciones o producciones mis estudiantes podrán demostrar el desarrollo de las competencias planteadas. ¿En qué medida me permitirán verificar el logro de propósito de aprendizaje? Lo que requieren mis estudiantes para demostrar su desempeño a través de la propuesta en la producción de actuación es alcanzable con mi ayuda o requiere de otros apoyos. Entonces tengo que analizar si solo con mi ayuda y solo con mi guía el estudiante va a lograr realizar este díptico, de repente va a necesitar otro apoyo, ¿no? De sus padres, va a necesitar recurrir a internet, va a necesitar buscar otras fuentes. Y según esto, planteo los cambios en las producciones o actuaciones. A ver, ¿qué ajustes debo incluir a fin de que la complejidad que presento sea alcanzable por mis estudiantes? En este caso, como hemos cambiado desde la situación, entonces también vamos a cambiar la producción. Y vamos a quedar en que los niños van a producir un díptico con recomendaciones para prevenir el sobrepeso y cuidar nuestra salud. El paso siguiente es revisar los criterios de evaluación, ¿no? Los criterios de la experiencia Aprendo en Casa son los siguientes, ¿no? Considera información recogida de diversas fuentes confiables relacionadas con la prevención y cuidado de la salud. Presenta recomendaciones que favorecen la prevención y el cuidado de la salud de los miembros de mi familia y comunidad, empleando un lenguaje formal que incluya palabras nuevas usadas con precisión. Brinda orientaciones claras y precisas. La información está organizada de tal manera que llama la atención del lector y el eslogan, el tamaño de la letra y las imágenes que utiliza son adecuados para el tema. A ver, para analizar estos criterios de evaluación, voy a hacerme estas preguntas, voy a responder estas preguntas. ¿Cuáles son los criterios de evaluación que se han empleado? ¿Cómo están descritos? ¿Demandan que del estudiante demostrar lo aprendido? ¿Los desempeños esperados en los criterios son alcanzables con lo aprendido en la experiencia? ¿Existe coherencia entre el propósito, las producciones, actuaciones y los criterios de evaluación? Entonces, respondiendo a estas preguntas, y como ya hemos realizado una modificación desde la situación problemática, vamos a también adecuar nuestros criterios de evaluación. Acá, el primer criterio
también lo tendríamos que adecuar, ¿no? Considera información recogida de diversas fuentes confiables relacionadas con la prevención del sobrepeso en las personas. El siguiente criterio, ya que vamos a hacer un díptico al final, este díptico presenta recomendaciones que favorecen la prevención del sobrepeso, cuidando la salud de los miembros de mi familia y comunidad, empleando un lenguaje formal que incluya palabras nuevas usadas con precisión. Y los siguientes dos criterios quedan iguales a la propuesta de Aprendo en Casa. Brinda orientaciones claras y precisas y la información está organizada de tal manera que llama la atención al lector. Entonces, hemos adecuado, hemos modificado los dos primeros criterios de evaluación. A ver, si ya hemos realizado todo este proceso, también ahora vamos a ver que como hemos realizado adecuaciones, modificaciones desde la situación problemática, ahora tenemos que generar o adecuar la secuencia de las actividades. Y esta generación va a ser a partir del propósito y el reto planteado, ¿no? Según las modificaciones que hemos realizado. A ver, vamos a observar la secuencia de actividades que nos propone la estrategia Aprende en Casa. A ver, las actividades nos presentan 4 actividades. La primera actividad, las prácticas saludables y el estado de salud de nuestra familia. La segunda actividad, nos informamos sobre cómo hacer para cuidar nuestra salud. Las medidas de prevención para el cuidado y conservación de la salud. Diseñamos y compartimos un díptico con recomendaciones para cuidar y mantener nuestra salud. Y vemos que exactamente en la estrategia Aprende en Casa no dice sesiones, ¿no? Pero bueno, le hemos puesto sesiones y vamos a revisar que para las prácticas saludables y el estado de nuestra salud tenemos 3 sesiones, para la segunda actividad 3 sesiones, para la tercera 4 y para la cuarta 2. Si vamos a ver, son 12 sesiones. Tenemos 15 días para trabajar estas 12 sesiones. De repente vamos a observar, dentro de la estrategia Aprende en Casa hay algunas que de repente podemos en una sola sesión unir 2 actividades, ¿no? 2 de estas sesiones. O en otros casos, para una sola vamos a necesitar ya no solo una sesión, sino vamos a necesitar trabajarla en 2 días. ¿Ya? Y también, según esta secuencia, también tenemos tiempo para trabajar. Nos quedaría, si es que lo hacemos 1 por día, nos quedaría 3 días para trabajar de frente al plan lector, otras actividades. Y como les digo, algunas de estas sesiones van a requerir no solo un día, sino 2 días, porque el estudiante va a realizar más actividades, ¿no? A ver, reviso esta secuencia de actividades y de sesiones que me propone la estrategia Aprende en Casa. Para revisar estas sesiones, voy a responder estas preguntas. A ver, ¿qué actividades podría ajustar o incorporar para enriquecer la experiencia, considerando el desarrollo de las competencias previstas y la diversidad de mis estudiantes? ¿No? A ver, ¿qué voy pensando? ¿Qué podría ajustar? ¿Qué podría incorporar para enriquecer esta experiencia de aprendizaje? Como estamos tratando el sobrepeso, a ver, vamos pensando, a ver, ¿qué actividades podemos incorporar? A través de qué actividades podemos desarrollar de forma progresiva y secuenciada las competencias. ¿En qué actividades debería detenerme más para trabajar con mis estudiantes? Aquí, en detenerme, es lo que yo quiero profundizar, lo que sé que mis estudiantes para construir el conocimiento van a demorar. Entonces, ¿qué actividades debería detenerme? De repente en la 1.2 van a requerir 1 o 2 días, ¿no? ¿Qué formas de organización de los estudiantes debo emplear para desarrollar las sesiones de aprendizaje?
¿Qué procesos se deben seguir para el desarrollo de las competencias? ¿Cómo se debe articular las actividades para la resolución del reto planteado? Todas estas preguntas realiza el docente y como ya ha venido ejecutando modificaciones, también vamos a modificar las actividades y sesiones. Siguiendo con el ejemplo, a ver, actividades. Si vemos aquí, las modificaciones, adecuaciones están en color rojo. La primera actividad, las prácticas saludables y el estado de salud de nuestra familia. La sesión 1.1, revisamos casos para identificar el sobrepeso en personas de nuestra familia. O si lo considera el profesor, de nuestra comunidad, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer acá el profesor? Tiene que buscar estos casos, tiene que proporcionar a los estudiantes estos casos para identificar el sobrepeso en la familia. Y si va a tratar la anemia, entonces tiene que buscar casos sobre la anemia. Si va a tratar infecciones respiratorias, también entonces sobre infecciones respiratorias. El 1.2, los alimentos son necesarios para el bienestar físico. Esta queda tal cual, nos proporcionó la estrategia Aprende en Casa. La 1.3, vamos a realizar una modificación, ya que estamos tratando el sobrepeso y de repente el estudiante en la estrategia Aprende en Casa es identificamos emociones a través del arte que contribuyen a nuestra salud. Aquí en esta actividad de Aprende en Casa, el niño va a dibujar y va a pintar. Entonces de repente mi niño ya no le llama la atención dibujar y pintar. Entonces yo voy a modificar, ¿no? Siempre tratando el área de arte y cultura. Entonces, ¿cómo lo modifico? Para hacerlo más llamativo a mi estudiante, para motivarlo, para que participe más y pueda de repente hasta hacer participar a su familia. A ver, le vamos a ir a pedir, creamos coreografías de danzas sencillas para cuidar nuestra salud. Esta sería la primera actividad con 3 sesiones. Luego, otra actividad, nos informamos sobre cómo hacer para prevenir el sobrepeso y cuidar nuestra salud. Aquí vamos a informarnos, vamos a buscar fuentes confiables, textos. Si el niño no lo tiene, entonces el docente tiene que proporcionarle estos textos para que el niño se informe, ¿no? La primera sesión, a ver, la hemos modificado. Acá leemos un texto para conocer cómo prevenir el sobrepeso. En la estrategia Aprende en Casa nos decía, leemos un texto para conocer cómo cuidar nuestra salud. Nosotros vamos a especificar, vamos a trabajar el sobrepeso, entonces leemos un texto para conocer cómo prevenir el sobrepeso. En este caso, el docente tiene que proporcionar este texto o tiene que guiar al estudiante dónde encontrar ese texto, ¿no? El 2.2 también lo hemos modificado. ¿Por qué es importante la alimentación balanceada? Entonces, estoy trabajando el sobrepeso. Para prevenir este sobrepeso, una de las acciones es alimentarnos de forma balanceada, ¿no? Entonces, les proponemos a los niños esta actividad, esta sesión, porque es importante la alimentación balanceada. Y la 2.3 queda tal y cual nos presenta la estrategia Aprende en Casa. Ahora, la siguiente actividad, la actividad 3, también sufre una modificación. Medidas de prevención para evitar el sobrepeso y cuidar nuestra salud. Aquí vamos a interpretar información de dípticos, como vamos a realizar finalmente un díptico sobre las acciones para cuidar nuestra salud. Vamos a realizar, vamos a observar la 3.2, está igual que la estrategia Aprende en Casa, las actividades físicas y el cuidado de la salud. Estimamos el tiempo que empleamos para realizar actividades físicas para mantener la salud en la familia. ¿Cuánta agua necesita mi cuerpo para estar saludable?
Y le hemos agregado una competencia del área de educación religiosa. Entonces le hemos denominado esta sesión: nos comprometemos a cuidarnos a nosotros mismos y a nuestra familia, ¿no? Acá el docente puede buscar un caso, puede modificar un texto que trate sobre esto, ¿no? Comprometernos a nosotros mismos, a cuidarnos a nosotros mismos y a nuestra familia. De repente un texto donde en la familia hay adultos, hay niños, y entonces cómo entre todos cuidan la alimentación, cuidan de repente el abrigo para cuidarse entre todos, ¿no? Y protegerse entre todos. La siguiente actividad: diseñamos y compartimos un díptico con recomendaciones para prevenir el sobrepeso y cuidar nuestra salud. Aquí en esta actividad ya el estudiante va a hacer su producción. Si recordamos lo que nos proponía la estrategia Aprendo en Casa, es: diseñamos y compartimos un díptico con recomendaciones para cuidar y mantener nuestra salud. Como hemos hecho las modificaciones, entonces modificamos esta sesión. Vamos a especificar que este díptico va a contener recomendaciones para prevenir el sobrepeso y cuidar nuestra salud. Y las dos actividades, sesiones que propone la estrategia Aprendo en Casa quedan tal cual, ¿no? Pero el contenido ya no va a ser la enfermedad en general, sino el sobrepeso. A ver, si nos damos cuenta entonces, si realizamos la adecuación de algún elemento de algún componente de la estrategia de aprendizaje, si ajusto, reviso, hago el ajuste de actividades, entonces, como ustedes han visto en la secuencia, cada modificación desde que he empezado, entonces implica la modificación y el ajuste de todo lo demás. Implica que ajuste todo lo demás. Si empiezo con una modificación, tengo que hacer la revisión de todo lo demás. A ver, pero de repente en mi institución educativa, justo en estas fechas, del 24 de mayo al 11 de junio, es el aniversario de mi institución educativa. ¿Podré agregarlo en esta secuencia de actividades? ¿Tendrá que ver algo el aniversario de mi institución educativa que yo pueda agregarlo sin forzar? ¿No? Les dejo las preguntas así. De repente en mi institución educativa hay algo que yo quiero resaltar, pero la observación es la siguiente, ¿no? El aniversario de la institución educativa, en ninguna de estas actividades la podría agregar. Tendría que esforzarla demasiado para poderla agregar aquí. Entonces, si no la puedo agregar, no hay modo, porque no puedo mezclar una cosa con otra, un tema con otro. Siempre tiene que estar de acuerdo al propósito de aprendizaje. En este caso es la prevención de enfermedades, y en el caso específico que hemos cambiado, que hemos modificado, es la prevención del sobrepeso. Entonces, el aniversario de mi institución educativa encajaría aquí. Si lo vemos, le damos vuelta y vuelta, no va a poder encajar. Entonces, ¿qué hacemos en estos casos, señor profesor, señores directores? Podemos realizar, si no puedo adecuar la experiencia de aprendizaje que me da la estrategia Aprendo en Casa, tengo que formular una nueva experiencia de aprendizaje. Es el aniversario de mi institución educativa. No va a encajar en las actividades, las sesiones que me propone la estrategia Aprendo en Casa, y tengo que formular una nueva experiencia de aprendizaje que trate sobre el aniversario de la institución educativa. Y esta nueva experiencia de aprendizaje puede ser un proyecto, de repente un proyecto de 3 días, que voy a trabajar la experiencia de aprendizaje del aniversario de mi institución educativa.
Entonces, ¿qué voy a hacer con estas? Si solo mi proyecto va a tener 3 días sobre la universidad de mi institución educativa, estas sesiones las tengo que volver a adecuar para que si de los 15 días, 3 días voy a utilizar para mi proyecto del aniversario, supongamos, entonces tengo que hacer nuevamente una modificación, porque tampoco el aniversario de la institución educativa puede demorar también los 15 días, ¿no? Entonces tendría que hacer una nueva modificación, escoger, a ver lo más importante, para que me queden 3 días, 3 sesiones para mi nueva experiencia de aprendizaje. Que como les digo, puede ser un proyecto de 3 días, 2 días. Si es que esta actividad, si es que lo que se piensa trabajar sea en reunión colegiada, hemos acordado, entonces no encaje en esta actividad, formulo una nueva experiencia de aprendizaje. Pero también hay docentes que de repente consideran que la actividad que le propone la estrategia Aprendo en Casa está muy bien, no requiere modificaciones, ¿no? Puede considerar que al revisar, al hacer el análisis, no requiere modificaciones, es lo justo y necesario que necesitan sus estudiantes en este momento. Entonces, ¿qué hace el docente? Bueno, va a realizar toda la secuencia de actividades y de sesiones de la estrategia Aprendo en Casa y de repente, ¿dónde va a realizar adecuaciones? Podría realizarla en las mismas sesiones, ¿no? Supongamos aquí, la actividad 1 nos propone las prácticas saludables y el estado de nuestra familia. Aquí vamos a revisar casos para identificar cómo las familias cuidan su salud. La estrategia Aprendo en Casa propone este texto y en base a este texto formula estas preguntas, ¿no? ¿Qué puede hacer el docente? El docente puede adecuar estas preguntas, puede agregar preguntas o puede cambiar preguntas, ¿no? Cuando el docente hace esto, también está realizando adecuaciones. El docente de repente quiere profundizar, de repente estas preguntas son pocas para el estudiante, ¿no? De repente estas preguntas son solo nivel literal y el docente requiere que el estudiante realice inferencias. Entonces cambia, agrega otras preguntas para que estas preguntas ya no sean solo literales, sino inferenciales, ¿no? Y también puede agregar preguntas que sean criteriales. A ver, ¿qué te parece lo que hace el padre de José? ¿Qué te parece? ¿Qué opinión tienes del caso que hemos presentado, ¿no? Entonces, ya el docente puede ahí adecuar las preguntas. Ahora, la estrategia de aprendizaje también propone este texto, pero si observamos, no hay preguntas aquí. No se hace el análisis de este texto. Entonces, ¿qué puede hacer el docente? Puede realizar preguntas en base a este nuevo texto. Y como les digo, pueden ser literales, pueden ser inferenciales o pueden ser criteriales, ¿no? Ahora, los estudiantes, después de leer, tienen que realizar la información del texto, la tienen que consolidar en este cuadro, ¿no? Ahora, he visto en varias instituciones educativas que solo los estudiantes, aquí la estrategia Aprende en Casa solo me pone 2 filas, pero de repente en el texto ha habido más situaciones y no me alcanza este espacio. Entonces, el docente le indica al niño, ¿no?, que como lo va a hacer en su cuaderno de trabajo, lo va a hacer en sus hojas de reuso, le aumente filas para que no se pierda la información. Porque lo que él nos propone aquí solo es referencial. Si
yo necesito más, entonces requiero más. Entonces ahí también estoy haciendo una adecuación. Ahora, en la producción del día, ¿qué va a realizar el niño? Después de analizar el caso de José, dice, dialoga con tu familia e identifica las prácticas saludables que se realizan cotidianamente en tu hogar. Recoge esta información en el siguiente cuadro. Nuevamente el cuadro. Pero si el docente considera necesario de repente trabajar otro tipo de organizador gráfico, ya no, también puede hacer esta modificación, ¿no? Ya no lo hagan en cuadro, de repente van a hacer un mapa conceptual, un mapa mental, otro tipo de organizador, ¿no? Otro tipo de organizador gráfico si el docente lo considera necesario o si quiere profundizar en esto con sus estudiantes. De repente ya ha venido trabajando y quiere profundizar su manejo, ¿no? Su uso. Entonces, estas serían las adecuaciones que puede realizar el docente de aula a las experiencias de aprendizaje que nos propone Aprendo en Casa. Ahora, las adaptaciones. Como vuelvo a repetir, las adaptaciones son indicadas para los niños que tienen necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad. La estrategia Aprendo en Casa nos proporciona, si ustedes van a ver dentro de la estrategia, al lado de actividades y recursos, me dice materiales adaptados. ¿Qué materiales adaptados tengo? A ver, cuando veamos este icono rosado, este icono extiende pictogramas que puedo trabajar, los están indicados para los niños que tienen trastorno del espectro autista. Cuando vemos este icono, en este icono vamos a encontrar infografías para trabajar con nuestros niños que tienen discapacidad intelectual, ¿no? Porque ya no van a leer los textos extensos, sino solo lo más importante de la sesión, de lo que se requiere que ellos aprendan, ¿no? Entonces va a presentar infografías ya con la información precisa, ya no textos extensos. Y si nos vamos a dar cuenta también tiene figuras, dibujos que captan su atención, porque nuestros niños con discapacidad intelectual a veces tienen la atención dispersa, ¿no? Por eso también no captan o no aprenden al ritmo que sus compañeros. Para los niños que tienen discapacidad visual, vamos a encontrar audios y vamos a encontrar en la sección donde está este icono de un parlantito, ¿no? Está de color morado. Para los niños que tienen discapacidad visual, vamos a encontrar videos en este icono rojo. En estos videos nos proporciona la estrategia Aprendo en Casa. Son videos con lengua de señas y también con subtítulos, ¿no? Tenemos un intérprete de lengua de señas para los niños que saben, con discapacidad auditiva, que saben lengua de señas, está ahí el intérprete de lengua de señas. Si no sabe lengua de señas, le va a salir subtítulos para que pueda leerlos. Bueno, eso sería en cuanto a lo que es las adecuaciones, adaptaciones que se realizan a la estrategia Aprendo en Casa. Ahora también tenemos, antes de terminar, tenemos en la estrategia Aprendo en Casa a ver, aquí tenemos justamente lo que les estaba diciendo, ¿no? Actividades y recursos, tenemos las actividades, tenemos los materiales adaptados. Como les decía, aquí en este icono rosado vamos a encontrar los pictogramas. Los pictogramas, si vamos a leerlo, el caso de José, el texto que hemos encontrado en el texto de lectura,
está realizado en pictogramas. Y estos pictogramas me van a servir para mis niños que tienen TEA, ¿no? Trastorno del espectro autista. Ya, entonces a este niño le voy a proporcionar este pictograma. Ahora, para los niños que tienen discapacidad intelectual, nos proporciona infografías. A ver, ¿cómo cuidar nuestra salud? Entonces, nos proporciona esta infografía con la información precisa para el estudiante con discapacidad intelectual. Pero si ustedes lo revisan, también puede servirnos para el resto del salón, no solo para los niños con discapacidad intelectual. También nuestros niños en general pueden leerlo, también de aquí les puedo hacer la retroalimentación, puedo hacer las preguntas, puedo trabajar con esta infografía que nos proporciona. O sea, en este caso no es solo para los niños que tienen discapacidad intelectual, la puedo aprovechar para trabajar con el resto de mis estudiantes. Ahora también aquí para los niños que tienen discapacidad visual, a ver, nos proporciona, bueno, en para discapacidad. Tercer y cuarto grado. Actividad 2. Tema: ¿cómo podemos cuidar nuestra salud? En este caso sería entonces para nuestros estudiantes que tienen discapacidad auditiva. Van a observar el video, van a observar a la intérprete de lengua de señas y si no saben lengua de señas pueden leer los subtítulos. Y para los niños que tienen discapacidad visual, nos va a proporcionar la estrategia Aprendo en Casa, nos va a proporcionar audios. Aprendo en Casa. Experiencia 3. Educación básica regular. Primaria. Ciclo cuarto. Tercer y cuarto grado. Actividad 2. Tema: ¿cómo podemos cuidar nuestra salud? Entonces hemos dado una revisión a los materiales adaptados que nos proporciona la estrategia Aprendo en Casa. Ahora aquí también de repente en el cuaderno de trabajo de matemática, el docente, a ver, vamos a ver. El docente también puede realizar modificaciones aquí, adecuaciones a lo que proporciona la estrategia Aprendo en Casa. De repente considera que estas actividades que se realizan son de muy alta demanda cognitiva para sus estudiantes o son de baja demanda cognitiva para sus estudiantes, entonces también puede hacer adecuaciones, ¿no? O si de repente considera que son demasiadas, no puede trabajarlo con los estudiantes, también puede escoger aquellas que sí puede trabajar con los estudiantes, ¿no? En este contexto de educación a distancia. Entonces, señores profesores, señores directores, no solo se realizan adecuaciones a la misma estrategia, sino también a los materiales, ¿no? Y también, a ver, la gerencia nos está proporcionando este recurso que también podemos utilizarlo con nuestros estudiantes, Matific. A ver, entonces aprovechemos ya que la Gerencia Regional de Educación ha hecho un acuerdo con esta empresa, esta estrategia Matific trata sobre matemática, ¿no? En base a juegos,
los niños van realizando diversas actividades. Entonces, en base a juegos, el niño va avanzando y tenemos en este recurso, podemos trabajar desde inicial hasta sexto grado de primaria. Entonces, aprovechemos, inscribamos, cada docente inscriba a sus estudiantes, al docente le va a venir el desempeño de sus estudiantes, o sea, el docente tiene acceso al desempeño que están realizando los estudiantes, al progreso de los estudiantes en esta estrategia, ¿no? Y también de repente hasta el docente se puede inscribir como estudiante para ver el proceso de la estrategia, ¿no? Para trabajarla con sus niños. Y eso sería todo. Profesor Edison o María. Muy bien, Amparito. Buenos días a todos y todas. Soy la profesora Zoraida Arias. Agradecerte, Amparito, por el tema tratado. Creo que ha despejado algunas dudas, también las ha generado, ¿no? Y por eso es que se está brindando ahora este momento, ¿no? El momento de realizar, de plantear las preguntas, porque durante el tema expuesto se han generado algunos, quizás hasta conflictos, y agradecer también a algunos profesores que a través del Face también han ido dando respuestas a estas dudas que se han generado por parte de otros docentes. Muy bien, Amparito, tenemos la primera pregunta que realiza la profesora Marianela Ramos Chañi. Ella nos dice que según lo que has explicado, ¿solo se realizaría una sesión por día? Depende del tipo de conectividad que tenga el docente con sus estudiantes, ¿no? Si de repente en una determinada institución educativa, los estudiantes, según el contexto, los estudiantes pueden realizar Meet, el docente puede realizar de repente más sesiones que una sola, ¿no? Pero si solo voy por el WhatsApp, que es más complicado tener el contacto con mi estudiante, entonces de repente puede ser una. Eso yo no les puedo decir, es una por día o es dos por día, depende del tipo de conectividad, el acuerdo que hayan llegado el docente con los padres de familia y el trabajo, el acuerdo que se haya llegado también a nivel de institución educativa en trabajo colegiado, ¿no? Muy bien. La segunda pregunta viene por parte de la profesora Matilde del Castillo Blitas. Ella nos pregunta, ¿cuántas actividades se debe realizar? Nuevamente la misma pregunta al día. Y hay acá una inquietud, ¿no? Ella también indica que los temas son amplios, pero nos dice que en el caso de ella está trabajando dos actividades, una de la web y otra de la televisión. Y acá adicionalmente había algunas inquietudes, es que si es que se podía trabajar en lo de la web, pero también adicionar el trabajo realizado por la TV. El docente tiene que evaluar, ¿no? O sea, ¿cómo va a utilizar lo de la televisión? Si ya escogió la web y quiere utilizar la televisión, entonces los videos de televisión, ¿no? Y tiene que comparar el docente, a ver, la va a poder hacer dos producciones diferentes. Entonces eso depende del docente, ¿no? No les podemos decir que solo trabaje solo trabaje con web o solo trabaje con televisión. En la televisión de repente me puede servir, los videos que están ahí me pueden servir como motivación para trabajar mi web, pero si las producciones son diferentes, ahí el docente tiene que elegir cuál de las producciones va a realizar el estudiante, ¿no? Porque también de repente no va a poder, son diferentes, necesitan diferentes recursos, el estudiante no va a tener el tiempo suficiente para realizarlos. Zoraida, tu micro. Muy bien, gracias.
Nos indica la profesora Eliana Valdivia Rodríguez, si las sesiones propuestas por Aprendo en Casa se deben desarrollar en el orden propuesto según las actividades. ¿Se debe respetar este orden que nos proporciona la estrategia o se puede variar? También, o sea, otro tipo de adecuación sería variar el orden, ¿no? Puedo variar el orden según el enfoque que yo tengo, a dónde le quiero dar, yo como docente, a dónde le quiero dar énfasis. Entonces también puedo variar el orden de las actividades. Sería otro tipo de adecuación. Muy bien. La profesora Guadalupe Guaracayo nos hace la siguiente pregunta. Una que ya has contestado anteriormente acerca de cuántas sesiones pueden realizar por día, y otra que nos dice, y en el caso, por ejemplo, de estas adecuaciones que se ha tratado el día de hoy, en todo caso, ¿va a variar la planificación anual? Claro, la planificación anual o sea, no es estática, ¿no? O sea, siempre es susceptible a modificaciones, ¿no? O sea, no es que ya hice mi planificación anual, ya el director me la selló, me la firmó y ahí queda grabado en piedra, no. Esta planificación, según lo puedo cambiar, modificar, según el contexto, según las nuevas, los nuevos acontecimientos que surjan de repente en la sociedad, en la comunidad o a nivel de mi institución educativa. La profesora Alicia Panca nos pregunta, y en el caso de que yo quiera incluir fechas del calendario cívico, ¿puedo hacerlo? Siempre y cuando no sea forzado, ¿no? Porque supongamos, estoy hablando de enfermedades. Bueno, prevención de enfermedades ligada al consumo de alimentos saludables. Pero si voy a hablar de la conservación del medio ambiente, voy a hablar de los bosques, entonces ahí no tendría sentido, ¿no? O sea, estaría forzando, estaría agregando supongamos un caldo de Pascua, le voy a agregar ahí una presa de chancho, ¿no? O sea, no tiene sentido, o sea, no va dentro de esta secuencia de actividades. Y la última pregunta, Amparito, hasta donde yo he podido recolectar, ¿no? Nos dice la profesora Magali González. ¿Es necesario hacer la contextualización o solo podemos hacer adecuaciones de acuerdo a nuestra realidad? Como les digo, si voy a contextualizar, porque de repente, en el caso de en la actividad que se va a trabajar en multigrado, hemos visto que están trabajando ahí la agricultura, pero en nuestras zonas que hacen multigrado, que unidocentes y multigrado de la UGEL Sur, por ejemplo, esas comunidades no se dedican tanto a la agricultura, sino se dedican a la ganadería, ¿no? Entonces ahí tiene que hacerse una contextualización según la zona. Y como les digo, puedo contextualizar y también puedo hacer adecuaciones en la actividad. Pero si hago una modificación, ya ustedes han visto todo el proceso, se modifica todas las actividades y se modifica todas las sesiones. Para ello se requiere que los docentes analicen bien, ¿no? Tenemos esta semana de repente para analizar la siguiente actividad y ya se constituye en la institución educativa una práctica de antes de aplicar la estrategia Aprende en Casa, hacer el análisis respectivo, hacer la contextualización y la adecuación de las actividades. Muy bien, Amparito. Y una última pregunta que he podido ver por el Face. Nos dice, ¿cuál es la diferencia entre una adecuación y una adaptación? Ya, adecuación es modificar, agregar de repente actividades, modificar si estoy haciendo dentro de mi sesión, me presentan preguntas literales, yo voy a hacer preguntas inferenciales, estoy agregando, estoy modificando. Las adaptaciones son referidas
a los estudiantes con necesidades educativas especiales. Para mi niño con discapacidad intelectual, entonces de todo el texto le tengo que dar de repente no el texto completo, sino para mi niño con discapacidad intelectual le voy a dar solo la idea principal, ¿no? Entonces las adaptaciones son para niños con necesidades educativas especiales y las adecuaciones en todas las modificaciones que el docente hace a la experiencia de aprendizaje. Yuni, una consultita más que creo que también es importante, entre más dudas aclaremos es mejor, ¿no? Dice, si estamos de aniversario y estamos desarrollando la web, ¿dejo de realizar las actividades de la web para adecuar las actividades de mi aniversario? Eso nos indica el profesor Juan Pastor Vera Lazar. Como les digo, se tiene que adecuar, ¿no? Depende en qué fecha es el aniversario de mi institución educativa. Porque si fuese los últimos días de la situación de la que estoy aplicando, no hay problema, y lo puedo crear un nuevo proyecto para 3 días finales o 3 días iniciales, ¿no? Pero si fuese en intermedio, entonces ya es un trabajo más, un análisis más preciso que tiene que realizar la comunidad educativa, porque no puedo yo pararlo para hacer otra actividad. Muy bien, Amparito. Hay de todas maneras siempre la inquietud en cuanto a la entrega de material educativo. No sé, el día de ayer también ya lo indicaste, no sé si lo puedas indicar nuevamente ahora para también de poder despejar estas dudas. Sí, esta semana se está entregando material educativo para el nivel primario y secundario, porque la primera entrega ha venido, supongamos, unos textos para primero y unos para segundo, no ha venido de forma completa. Con esta entrega ya se espera terminar todo lo que es primaria y secundaria. Más bien quedaría todavía lo que es inicial para ya las siguientes semanas. Muy bien, gracias, Amparito. Bueno, agradecer a todos por acompañarnos en esta reunión, esta capacitación. Esperamos que haya podido, brindar respuesta a algunas dudas que ustedes tenían, aportes para su trabajo. Agradecerles toda su participación también activa en el chat del Face, y reiterarles que en cuanto al link de asistencia ya se les ha proporcionado tanto al personal directivo por el grupo WhatsApp para que les haga alcance, ya que había un poquito de dificultades para poder ingresar después. A un inicio se procedió, pero para presentarlo después en el Facebook, en el chat del Facebook de Luquera. María, ¿deseas alguna participación? Sí, Zoraida, sí. De repente, para recordar a los directores y a los docentes que estamos participando en el tercer tramo de compromisos de desempeño y tenemos que matricularnos y aprobar 4 cursos que están en la plataforma de Perú Educa, ¿no? Ya 3 de los 3 primeros, que es enseñar a nivel real de los aprendizajes, ciudadanía digital, tutorial de gestión de comunidades de aprendizaje virtuales. Esos cursos ya han cerrado el 17, como se les hizo conocer a los directores. Pero el curso referido a inteligencia emocional para el aprendizaje se ha ampliado un 4º grupo, donde se pueden ustedes preinscribir del 18 al 24 de mayo. Recuerden ustedes que aparte del reconocimiento que está otorgando la plataforma Perú Educa a través de una constancia, la UGEL Arequipa Sur también va a entregar una certificación, una segunda certificación por estos 4 cursos que forman parte del tercer tramo. Y la certificación ya va a ser con otra denominación, que va a ser de actualización docente. Entonces, por favor, no se olviden, los que todavía no se han inscrito en el curso de inteligencia emocional para el aprendizaje. Hay un 4º grupo que está habilitado hasta el 24 de mayo, y todos los cursos que he mencionado, los 4, cierran el 13 de junio. Entonces, para esa fecha tendríamos que asegurarnos de haber terminado y haberlos aprobado con una nota mínima de 12, ¿no? Si pueden sacar más, mejor, ¿no? Pero lo mínimo sería 12, ¿ya? Muchísimas gracias con todos, gracias por su participación. Eso sería todo.
Gracias. Hasta luego, señores profesores, señores directores. Ayer.